Bueno, hoy es martes dedicado a la salud, como siempre, como todas las semanas, y vamos a iniciar con el doctor Jorge Alcocer. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días, tengan todos ustedes. Los saludo con afecto, lo mismo a los que nos están viendo desde otros lugares. Cumplimos 7 semanas en México y también en varios países del mundo en que la pandemia, el número de casos activos, las desafortunadas defunciones y la ocupación de camas generales y de aquellas con ventilador para los casos graves están disminuyendo en lo general. Sin embargo, nuevamente hacemos un llamado a la población, a su disciplina, a su solidaridad, de no confiarse y mantener las medidas sanitarias para evitar que no haya una tercera ola de contagios. También mencionar que el 14 de marzo de 2020, el Consejo de la Secretaría de Educación Pública, con el apoyo de la Secretaría de Salud, exactamente hace un año, votó iniciar la suspensión de clases presenciales. Ahora, a un año, la apertura de escuelas en México traerá alivio a muchas familias. A los niños les devolverá los beneficios educativos, sociales y de volver a convivir con sus maestros y con sus amigos. Este es un paso vital, importante para México, pero con ciertos riesgos para salir del confinamiento. Efectivamente, como ya señala el doctor Alcocer, hoy se cumple un año de que se cerraron las escuelas en México. Hoy se cumple un año de que empezó la medida que fue tomada por resolución del Consejo Educativo Nacional el sábado 14 de marzo de 2020. Esta la destacamos por la importancia que ha tenido en facilitar el control de la epidemia en México y la importancia de mantener uno de los sectores sociales de la estructura del Estado mexicano que tiene la mayor contribución a la afluencia de personas. Como lo explicamos prácticamente todos los días durante 2020 y lo que llevamos de 2021, que la estrategia nacional de México para enfrentar a la COVID-19 ha estado fundamentada en 2 pilares, 2 elementos técnicos cruciales, muy semejantes a los que se han utilizado en otras naciones, muy semejantes a las recomendaciones generales de la Organización Mundial de la Salud en los planes de respuesta ante las pandemias. Por un lado, es las medidas de salud pública que permiten reducir la movilidad y el encuentro de las personas en el espacio público, y por el otro, la reconversión hospitalaria que nos permitió tener la capacidad de atender a todas las personas que en su momento necesitaron y demandaron atención médica. La más amplia reconversión hospitalaria de América, de todo el continente. Esto ha sido explícitamente reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Tuvimos una ampliación de casi 6 veces el número de camas destinadas a la atención COVID. No queremos que haya desorden y que haya iniciativas espontáneas que no cuiden los elementos fundamentales de la protección de las personas, empezando por los propios educandos y también los propios mentores y mentoras, que son una parte fundamental de esta sociedad. Entonces lo vamos a hacer de manera cuidadosa y vamos a utilizar a las vacunas como lo empezamos a hacer ya con el estado de Campeche, aprovechando su éxito en el control sostenido de la epidemia, pero ahora ya otras entidades federativas empezaron a pasar a verde, Chiapas, Sonora, y otras están próximas o han mantenido un manejo muy estable. Y entonces vamos a estar trabajando en ello. El próximo viernes vamos a estar en una reunión de trabajo con la secretaria Delfina Gómez de Educación Pública y su equipo de trabajo, justamente avanzando en este proceso de definición del calendario de apertura. Habíamos predicho, además, recordarán, cuando hablamos de los ciclos estacionales de las infecciones respiratorias que caracterizan a lo que se llama convencionalmente la temporada de influenza. Llegamos a la tercera semana de enero y hemos tenido ya de manera sostenida este descenso de los casos estimados. Abrimos la semana 11
el domingo próximo pasado, hace 2 días, y en este corte de información hasta la semana 9 vemos esta reducción de menos 7%, que es sustantiva, se irá modificando a lo largo de la semana, como suele ocurrir, y posiblemente terminemos con una reducción de al menos menos 2 o menos 3% el próximo sábado. En este momento tenemos 2% de los casos, son los casos activos, esto lo hemos insistido una y otra vez, a veces parece olvidarse que la epidemia activa son solo aquellos casos que se presentaron en los últimos 15 días. Todos los demás, la suma total de casos que está aquí, 2.361.702, la mayoría, 98%, son personas que en su momento ya se restablecieron, ya no tienen la enfermedad, ya no tienen capacidad de contagiar. Y obviamente las muy lamentables defunciones, que son en este momento 194.944. La siguiente, por favor. 4% de la capacidad hospitalaria destinada a COVID, la específica para COVID, la que está ocupada, la siguiente por favor, y lo vemos desglosado siempre en camas de hospitalización general, que son afortunadamente la enorme mayoría, cerca de 87% de las personas con COVID que están hospitalizadas no están intubadas. Esto es muy importante también visualizarlo porque por lo dramático que es la enfermedad grave, a veces queda la impresión de que todas las personas con COVID irremediablemente acaban intubadas. No es el caso. Cerca de 89% solo están hospitalizadas con otras formas de ventilación o de oxigenación no invasiva, algunos ni siquiera con soporte de oxigenación, sino para recibir otros tratamientos en general. Comentar aquí la expectativa que tenemos de ya pasar a una vacunación masiva de mayor dimensión. En los momentos de máxima aplicación hemos tenido 360,000 dosis de vacuna, un poco más de 360,000, y esto se logra principalmente cuando acaban de llegar las vacunas y nos desplazamos a los municipios menos dispersos, donde hay menos población rural dispersa. Recordar que en su momento estaremos vacunando a todo el país y que decidimos empezar por una combinación de factibilidad y de protección de las personas más vulnerables, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Pero conforme vamos a tener dotaciones mayores y ya hemos culminado la vacunación en zonas más dispersas, empezaremos a tener de manera más sostenida cifras de vacunación diaria mucho más elevadas. Posiblemente estaremos llegando a poner 500,000 o incluso 600,000 dosis de vacunas diarias, lo que es más factible hacer en las ciudades porque la población está más concentrada. En las poblaciones rurales, parte del tiempo que se invierte durante el operativo es justamente en el desplazamiento de las brigadas en cada comunidad. La siguiente, por favor. Casos no graves, esto es muy importante, de por sí la cifra 0.3% es la esperada para un programa de vacunación, pero hay que distinguir que solamente el 99.3% no son graves y 0.7% son los que han sido de consideración. También hemos tenido eventos, y es importante visualizarlo, muy lamentables de defunciones en personas que han sido vacunadas. Pero no toda defunción en una persona vacunada se explica por la vacuna. Por eso tenemos un comité médico científico de dictaminación que está operando desde el inicio del programa y que hace una revisión exhaustiva, cuidadosa de la evidencia del expediente clínico, cuando hay los estudios de laboratorio o incluso las necropsias que pudieran realizarse para dictaminar si realmente la causa de defunción tiene o no que ver con la vacuna. Hasta el momento ninguno de los eventos, muy lamentables, todos ellos por supuesto, tienen que ver con la vacuna y no debe confundirse la circunstancia en donde coinciden temporalmente una muerte por otras causas con la aplicación de la vacuna como si fuera causada por la vacuna. Esto es muy, muy importante distinguirlo de esta manera. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas, a todos. Breve informe de qué punto nos encontramos. La siguiente, por favor. Ya lo mencionó Hugo, doy detalle. Esta semana se aceleró, la semana pasada, se aceleró la llegada de vacunas a México, dosis. Pfizer, 600,600, llegaron el martes. 200,000 de Sputnik, 1 millón de dosis de la vacuna de Sinovac y el principio activo para envasar 3 millones de dosis de la vacuna CanSino Biologics, que llegó también esta semana. Entonces, fue una semana donde tuvimos todos estos arribos
La siguiente, por favor. ¿Qué sigue? Para sintetizar. Pfizer, los próximos, lo de hoy son estos números que ya los llevo a conocer ahorita Hugo, 667.875, va a llegar en un momento más. Próximo martes, 658.125. Pfizer, ¿a dónde vamos? A partir de abril se va a duplicar la llegada por semana. Se va a acelerar, está pactado ya así en el calendario. Entonces, aquí vamos hacia allá. Sinovac, llegan 1 millón el 18 de marzo, jueves. 1 millón el 27 de marzo, con lo cual el mes de marzo vamos a haber recibido 3 millones de dosis. Hay un contrato que se va a firmar el día de hoy entre la Secretaría de Salud y Sinovac por un total de 20 millones de dosis entre marzo y julio. Esto nos va a ayudar mucho. Entonces aquí vamos a estar al doble y aquí vamos a recibir 20 millones de dosis entre esta fecha y julio. Durango, la 4 Veracruz, Tabasco, la 5 Oaxaca, Chiapas y la 6 Guerrero. Estos son 13 estados y 7 estados fueron hacia las instalaciones de Birmex para recibir sus dosis. La número 1 de Morelia hacia Guadalajara y después a Colima. La número 2 hacia Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí. La número 3 Zacatecas y Durango. La número 4 Veracruz, Villahermosa. La número 5 Oaxaca y a Tuxtla. La número 3 Campeche, Mérida y Chetumal. La número 4 Ciudad Victoria, Apodaca y Torreón. Son las 4 rutas aéreas para el día 18. Reiterar la invitación, la convocatoria a las autoridades de Campeche, a maestras, maestros, a madres, padres de familia, porque ya con este envío de vacunas van a poder proteger a todos los adultos mayores de Campeche. A partir de este fin de semana pueden comenzar la vacunación y si así lo deciden, porque tiene que ser voluntario, podrían reiniciar clases presenciales regresando de Semana Santa. Sería el primer estado. Una vez vacunados todos los maestros, las maestras, los trabajadores de educación y los adultos mayores. Y también con un protocolo de cuidados. He dado instrucciones para que se adelanten los apoyos destinados a las sociedades de madres, de padres de familia, del programa Escuela es Nuestra, para que con esos recursos se arreglen los planteles educativos en estos días antes de el regreso a clases. Y de esa forma, una vez que comience Campeche, vamos a ir incorporando a otros estados, siempre que estén todos los maestros, maestras, trabajadores de la educación vacunados y todos los adultos mayores de 60 años. Más protocolos y cuidados
todo con el propósito, como lo mencionó el doctor Alcocer, de ir regresando a la normalidad en lo educativo. Vacunas se solicitaron al gobierno estadounidense y si está en posibilidades de recibirse en las próximas semanas y por qué se hizo esta solicitud. Efectivamente se hizo un planteamiento, estamos trabajando varios temas. Uno de ellos es el que tú mencionas, que ya lo confirmamos ayer, también lo confirmó el doctor López-Gatell y la subsecretaria de Relaciones Exteriores. El viernes vamos a tener una respuesta y pues lógicamente ese día les daremos los detalles. Pero diría yo que tenemos un buen avance. Pero las características, cifras, disposiciones, pues las sabremos hasta el día viernes. ¿Es posible saber al menos cuántas vacunas se solicitaron? No sabemos ahorita, es decir, solicitamos pues el mayor número posible y la respuesta la tendremos el viernes, con mucho gusto. Bueno, ponen una restricción o una sugerencia. Desde luego a nosotros no nos encanta ese tipo de restricciones, menos aún cuando se trata de periodos vacacionales, pero habida cuenta de la pandemia, entendemos las razones por las cuales tomaron esa decisión. Estamos a la expectativa de que la Secretaría de Salud nos dé, así lo hará porque ya nos lo dijeron, cuáles son las restricciones desde el punto de vista sanitario que México va a promover. Eso lo sabremos en estos días. México mantendrá la postura de no solicitar pruebas negativas de COVID a los viajeros internacionales. Hasta ahora es lo que nos ha indicado la Secretaría de Salud.